Hola, hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana y comenzaremos con esta pregunta. ¿Cuáles fueron los sectores sociales que participaron en la Revolución Mexicana? Bueno, pues en los rangos más altos estaban los latifundistas, los caudillos políticos, los miembros de alto clero y los empresarios tanto nacionales como extranjeros. Luego seguían los pequeños burgueses y por último estaban los campesinos y obreros que vivían en unas malas condiciones. Parte de la Revolución Mexicana fue Venustiano Carranza Garza, el cual fue político, militar y empresario que decide apoyar a Madero, el cual lo designa como gobernador de Coahuila y posteriormente como secretario de Guerra y Marina en su gabinete provisional de Ciudad Juárez. Tras el asesinato de Madero en 1913, proclama el Plan de Guadalupe, en donde desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Durante esta época es aliado a Villa y Obregón en el norte y de Zapata en el sur. Fue presidente en 1917 a 1920 y asesinado en Puebla en 1920. Los hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo y Enrique fueron políticos y periodistas opositores de Porfirio Díaz. En 1900 fundan el periódico Regeneración y en 1902 Ricardo y Enrique editan El Hijo de Ahuizote. Ambas publicaciones son eliminadas por la dictadura de Porfirio Díaz y tuvieron que salir del país en 1904. Son considerados precursores de la Revolución Mexicana, siendo sus planteamientos los más destacados y progresistas de su tiempo. Los hermanos Cerdán participaron activamente en labores de propaganda política en apoyo de Francisco I. Madero. Aquiles Cerdán fundó el club político Luz y Progreso, en donde se editó el semanario La No Reelección, difundiendo así las primeras ideas revolucionarias. Son considerados los primeros mártires de la revolución, ya que dos de ellos mueren el 18 de noviembre de 1910 en su casa tras un enfrentamiento con la policía de Puebla y el ejército federal. Francisco I. Madero, político y empresario opositor del presidente Porfirio Díaz, que promulgó el Plan de San Luis con el lema Sufragio efectivo, no reelección. Asume la presidencia de México tras la renuncia del presidente Díaz en 1911, pero es traicionado por Victoriano Huerta y asesinado en 1913 como resultado del golpe de estado denominado Decena Trágica. José María Pino Suárez, político, abogado, poeta y periodista, miembro del Partido Nacional Antirreeleccionista, se une a Francisco I. Madero en su campaña política. Fue gobernador de Yucatán y vicepresidente de México. En 1913 es fusilado en Lecumberri junto con Madero durante la Decena Trágica. Emiliano Zapata, líder militar y campesino, conocido como el Caudillo del Sur, dirigió el Ejército Liberador del Sur, impulsó la lucha social y las demandas campesinas y agraristas. Decretó el Plan de Ayala, en el que desconocía el gobierno del presidente Madero por traicionar las causas campesinas, y es asesinado en 1919 tras la traición de Jesús Guajardo. Francisco Villa. Doroteo Arango fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910. En 1913 forma la División del Norte apoyando a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza, en contra de Victoriano Huerta. Vuelve a tomar las armas contra Carranza. Es derrotado por Álvaro Obregón y asesinado en 1923 durante el mandato de este último. Álvaro Obregón, militar y político que participó en el movimiento contra Victoriano Huerta apoyando a Carranza. En 1914 derrota a Francisco Villa y es nombrado ministro de Guerra por Carranza. Fue presidente de México en 1920 a 1924. Durante su mandato impulsó la pacificación del país, inició el reparto de tierras y restituyó el ministro de Instrucción Pública bajo el nombre de la Secretaría de Educación Pública, teniendo como titular a José Vasconcelos,
creando escuelas rurales y formando a nuevos maestros. Fue asesinado en 1928 en la Ciudad de México. Plutarco Elías Calles, político y militar mexicano que se une a Madero en 1912 y apoya a Carranza desde 1913, el cual lo nombra gobernador de Sonora en 1915. Las mujeres jugaron un papel prominente en la Revolución Mexicana. Fue algo común para las mujeres servir como soldaderas, cocinando, lavando y marchando junto a los hombres, a menudo llevando a los niños con ellas. También lucharon en los campos de batalla. La vestimenta durante el conflicto revolucionario jugó un papel importante, ya que a través de la ropa los bandos se podían diferenciar de manera fácil en el campo de batalla, evitando así la confusión dentro del conglomerado de gente.